La letra es la cadena, la melodía es el piñón y la prosodia son tus pies que hacen que se avance con el acoplamiento perfecto del piñón y de la cadena. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Te doy la bienvenida a este vídeo de una serie en la que profundizamos sobre aspectos de la música tradicional. En el primer vídeo hemos analizado cuáles son actualmente los canales de aprendizaje para la música tradicional, cuál es el resultado de esta música cuando es interpretada por personas que la han aprendido por diferentes canales y cómo contemporaneizar la música tradicional. Ahora, en este vídeo, vamos a tratar los siguientes temas. Por un lado, la relación que existe entre los acentos de las melodías y los acentos del habla en la música tradicional. Y también la relación de las melodías espontáneas del habla con las melodías impuestas para comunicar cantando. Sigue viendo el vídeo hasta el final. Te explicaremos qué ocurre si no se mantiene la prosodia del habla al cantar. Pues bien, vamos a estudiar la correlación existente entre los acentos de las melodías tanto al cantar como al hablar. Utilizaremos el concepto de prosodia. Prosodia se refiere a elementos del habla que intervienen en la comunicación y que son el acento y la entonación que afectan a las sílabas, las palabras e incluso a toda una oración. Hablamos con una melodía que hacemos de manera espontánea. Tararara, tararararara, tararara, tararararara. Acabo de repetir la melodía que he utilizado para el habla. Esta melodía, que es espontánea, nos ayuda a lograr la intención comunicativa y emotiva del mensaje que queremos decir. Y cuando hablamos, prosodia y melodía encajan perfectamente. Vamos a usar una metáfora para entender esto. En el habla, la letra y la melodía las compararemos con la cadena y el piñón de una bicicleta. La cadena y el piñón de la bicicleta. La letra es la cadena. La melodía es el piñón. Y la prosodia son tus pies que hacen que se avance con el acoplamiento perfecto del piñón y de la cadena. La cadena siempre encaja perfectamente en el piñón y la bicicleta se mueve si pedaleas correctamente, claro. Si la bicicleta no rueda, algo falla. ¿Qué pasa? No hay un buen uso de la prosodia, que es el pedaleo en la metáfora. Y comparado con la comunicación resultaría que o no se entiende bien el mensaje o está carente de emoción al no hacer un uso correcto de la prosodia. Cuando cantamos, imponemos una melodía a una letra porque pretendemos una intención estética y comunicativa que solo con la melodía espontánea del habla no conseguimos. Para que lo cantado sea igual de comunicativo que lo hablado, debemos cantar el mensaje en esa melodía impuesta, pero sin dejar de usar los recursos del habla, es decir, la prosodia correcta del habla. De esta manera, volviendo al ejemplo del piñón y de la cadena, la cadena, que será la letra de la canción, encajará en la nueva melodía impuesta, que es el piñón, con el uso debido de la prosodia correcta, que es el pedaleo, de la misma manera que ocurre cuando hablamos. Si no hacemos un buen uso de la prosodia, las letras entran en conflicto con las melodías hasta el punto de desfigurar la intención estética y artística que tiene esta música. Hay un ejemplo muy claro en un villancico navideño que se canta, que todo el mundo conoce, que es ese de María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están llevando. Actualmente se canta al ritmo, esta melodía de la siguiente manera. Empezamos haciendo el ritmo con las manos, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están llevando. La intención comunicativa de la canción, ¿qué ha pasado con ella? María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están llevando. Cuando realmente queremos decir otra cosa. Vamos a usar los acentos de la prosodia que se utiliza en el habla para cantar esta letra en la misma melodía. ¿Qué ocurre? Claro, para ello tenemos que olvidarnos del ritmo.
que es el que nos impone a decir la letra de esa manera en esa melodía. Vamos a ver. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están llevando. Las melodías cantadas, teniendo en cuenta los acentos de la prosodia, generan una secuencia irregular de acentos que viene dada por las diferentes letras que pretenden ser dichas en esas melodías. Bueno, pero sobre todo esto ya profundizaremos más en el siguiente vídeo. Espero que te haya resultado interesante. Bueno, muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo. Si te ha interesado, suscríbete en el botón. Dale al icono del dedo para arriba y pulsa en la campanita para que te avise cuando subamos algo más. Y si quieres que te informe de todo lo que hacemos, pues nada, date de alta en nuestra lista de noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo.